No se lo escucha, ingeniero. Nada, ingeniero, no se lo escucha. Hola, hola, ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí. Estamos en la clase. Bien, estamos viendo anclaje de las armaduras. La longitud de anclaje para barras de acero sometidas a tracción. Vimos que la fórmula que nos determinaba la longitud de anclaje era esta, que aparentemente es larga, pero muchos de estos valores valen 1, no tienen valores definidos fijos. Este es el caso. Vamos a determinar entonces la longitud de anclaje. Clase. Fórmula. Gancho. Las pastillas mejoran la longitud de anclaje, disminuyen enormemente. Y quedamos, ¿no? Longitud de anclaje para barras sometidas a compresión, es decir, cuando tenemos columnas, las barras están comprimidas. La longitud de anclaje que se requiere en barras comprimidas son menores que las requeridas en las barras traccionadas. Una razón para ello es que no se tienen fisuras de tracción que facilitan el deslizamiento. Otra es que se tiene algún apoyo en los extremos de las varillas sobre el concreto, porque también ayuda a anclar la carga, anclar las barras de la carga. La longitud de anclaje básica mínima para barras sometidas a compresión se calcula con la siguiente fórmula. De la formulita que nos determina la longitud de anclaje. Cuando tenemos un elemento comprimido, todas estas variables son conocidas, salvo este lambda. También es conocido, ¿no? Habíamos dicho que el lambda era factor del concreto, un agregado de peso ligero, vale menor, 0,75, y 1 vale para concreto peso normal, que es lo que nosotros usamos en nuestro medio. Factor sería 1. Ejemplo, usando los mismos datos anteriores del anterior ejercicio, calcular la longitud de anclaje por patillas hacia lo mismo. Ejemplo, lo mismo. Esta es la fórmula, no, esta lista. Y esta fórmula nunca debe ser menor a este valor. Recordemos que D sub B viene a ser el diámetro de las barras, porque nosotros normalmente le ponemos pi, pi de 20, pi de 16, pi de 12. Reiteramos que esta longitud de anclaje de barras comprimidas solo es por prolongación recta. La patilla o gancho, en el caso de barras comprimidas, no aportan nada para lograr menor longitud de anclaje. Si se usa más acero de compresión que el requerido, por el análisis en el estado límite último,
la longitud de anclaje a compresión puede multiplicarse por un factor disminuidor, que vendría a ser la cantidad de acero requerido, la cantidad de acero exacto, calculado en el estado límite último, dividido entre la cantidad de acero que estoy colocando. Si coloco más fierro que el que necesito, puedo aplicarle un factor de un disminuidor en base a esta relación, a la longitud de anclaje por compresión. Entonces aquí tengo yo, por ejemplo, una columna, una barra comprimida. Necesito calcular cuánto es esta longitud de anclaje. Entonces, vamos a suponer que el cálculo exacto de la armadura es 20 centímetros cuadrados. Y la armadura que estoy colocando un poco más grande, 28 centímetros cuadrados. Esta es la armadura colocada, suministrada. Entonces la longitud de anclaje vendría a ser la relación del área de acero estrictamente necesaria, que sería 20 dividido entre 28, por la longitud de anclaje calculada con la fórmula esta. O sea, si yo coloco más fierro que el estrictamente necesario, puedo disminuir la longitud de anclaje. Bien, empalmes. Empalmes es lo mismo que anclaje. Sabemos que las barras de acero que nos llegan para construir elementos de hormigón armado tienen una longitud limitada de 12 metros. Entonces, a veces nosotros tenemos elementos muy largos y tenemos que empalmar las barras para poder lograr esa longitud. Sobre todo en las barras que están solicitadas a tracción. Y aunque tenga que empalmar, una barra, otra barra. Y el empalme es decir, esta longitud. Entonces esta barra está traccionando al interior de una viga. ¿Cuánto yo tengo que colocar de longitud de empalme para que esta fuerza se traslade a esta fuerza, a esta nueva barra que está empalmando? Eso se llama empalme. Bien. Los empalmes de las armaduras suelen ser necesarios debido a las limitaciones de la longitud de las barras y a los requerimientos de juntas de construcción y también a los cambios de barras con diámetros grandes a barras de diámetros pequeños. El código establece que el proyectista, el que está calculando, es el responsable de las especificaciones de los tipos y posiciones de empalmes de las armaduras. El método más común de empalmar barras de acero es traslaparlas una sobre otra. Las barras de acero traslapadas
pueden estar separadas entre sí o estar en contacto. Se prefieren los empalmes con las barras en contacto, ya que entonces estas pueden unirse con alambres. Tales barras mantienen mejor su posición durante el hormigonado. Los empalmes traslapados, se llaman empalmes traslapados, fallan debido a la separación del concreto a lo largo de las barras. Por ello es recomendable que los empalmes les envuelva una armadura transversal, es decir, los estribos. Esta acción reduce la probabilidad de la separación del hormigón a lo largo de las barras. Los empalmes deben situarse lejos de los puntos de esfuerzo máximo, atracción. Además, no todas las barras deben empalmarse en la misma sección, sino que tales posiciones deben ser escalonadas. Si tienen que empalmarse dos barras de diámetros diferentes, la longitud de traslape usada debe ser igual a la longitud requerida por la barra menor. Esto, este es el empalme por traslape. ¿Qué nos está diciendo acá? Está diciendo que si por ejemplo tengo una viga de 15 metros, yo como calculista soy el que tengo que buscar dónde van a ir los empalmes, detallar, digamos, dónde van los empalmes. Va a ser este detalle, por ejemplo. Entonces, digamos que cada modo de refuerzo adicional a ese. Aquí había una armadura secundaria que esta sí no había problema de armar donde sea. Una percha. Entonces este detalle no es válido. ¿Por qué? Porque sabemos que las barras que nos llegan solo tienen 12 metros. 12 metros no alcanzan a cubrir 16 metros de manera continua. Aunque nosotros como calculistas indicar qué zonas vamos a calcular cuánto es esa longitud de empalme. Por otro lado, están indicando que los empalmes trabajan muy bien porque haya una armadura transversal. Pues la armadura transversal no es esta armadura. La armadura transversal, esta empalme, ayuda mucho que el empalme sea más. Entonces es importante que el empalme esté rodeado de estribos, ahora transversal. También
Es importante cuando hablamos de empalme que esta longitud cumpla, que no se coloque este empalme, no se coloque donde el momento, donde el esfuerzo es máximo. Por ejemplo, si esta viga, una viga simplemente apoyada con carga uniforme, el momento máximo va a ser acá. Ahí. No conviene colocar el empalme. Esta armadura está con rojo. Acá. Conviene colocarla donde, digamos, por estos sectores donde el momento no es máximo. Colocar los empalmes donde los esfuerzos no son máximos. Empalmes a tracción. El código divide los empalmes a tracción por solapo, traslapados, en dos clases. La clase A y la clase B. La clase de empalme por usar depende del nivel de esfuerzo y del porcentaje de acero que se empalma en una posición dada. Los empalmes de clase A, ¿cuánto valen? ¿Cuáles son? Son aquellos donde las armaduras se traslapan a una distancia mínima de una vez la longitud de empalme. Una vez la longitud de anclaje, por eso, la LSD, pero nunca menor a 30 centímetros. Y donde la mitad o menos de las barras se empalman en cualquier punto. O sea, la clase A, repito, ¿qué es la clase A? Son aquellos empalmes donde las armaduras se traslapan a una distancia mínima. O sea, la longitud de ese empalme vale una vez la longitud de anclaje, pero nunca menor a 30 centímetros. Y donde la mitad o menos de las barras se empalman en cualquier punto. Empalmes clase B son aquellos donde las barras se traslapan a una longitud mínima, empalme de 1.30 la longitud de anclaje, pero no ven nunca menos que 30 centímetros, y donde todas las barras se empalman en una misma posición. El código establece que los empalmes traslapados de varillas corrugadas deben ser de clase B, tal como indicamos en la tabla siguiente. Empalmes traslapados por tracción. Porcentaje máximo de armadura empalmada dentro de la longitud de traslape requerida. Yo traslapo de una sección de acero el 50%, que eso viene a ser la armadura proporcionada dividido entre la armadura requerida es el 50% o es el 100%. Igual o mayor a 2, no a 2. Ya. Empalmes traslapados por tracción. Porcentaje máximo de armaduras empalmadas dentro de la longitud de traslape requerida. Si es el 50% y la armadura proporcionada respecto a la armadura requerida es igual o mayor a 2,
puede ser un empalme clase A. Lo mismo acá. Y el porcentaje de armaduras empalmadas dentro de la longitud de traslape requerida es igual al 50%, y la armadura proporcionada entre la armadura requerida es menor que 2, tendríamos que colocar un empalme de clase B. Para esto no conviene hacerlo nunca, ¿no? Pero el código nos da esa posibilidad. Si yo traslado el 100% de las armaduras en una sola sección, el porcentaje máximo de armadura empalmada dentro de la longitud del traslape requerido, 100%, y la relación entre la armadura proporcionada y la requerida es igual o mayor a 2, puedo usar la clase B. En realidad, cuando tengo el 100% de armadura en una sola sección empalmada, significa que siempre tengo que usar la clase B. No interesa qué proporción tengo. Si es menor que 2 o mayor que 2, siempre es la clase B. Entonces, como podemos ver aquí, nosotros podemos simplificar, podemos decir así, siempre hacer un empalme de clase B. Solo en este caso yo podría hacer un empalme de clase A, cuando el porcentaje del empalme es menor al 50% y la armadura proporcionada con respecto a la armadura requerida es mayor que 2. Son dos tipos de empalme cuando tenemos armadura traccionada. La clase A, que es un empalme cuya longitud de empalme es la misma de la longitud de anclaje. Y la clase B es cuando la longitud de anclaje es 1.3, la longitud de empalme es 1.3 la longitud de anclaje. Las barras que llegan a Bolivia son de 12 metros máximo. En los países las barras pueden ser mayores de 18 metros, pero las que llegan a Bolivia son cortas. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos aquí una viga, 16 metros, lo máximo. Vamos a suponer que necesita una armadura de 39 centímetros, punto 28. Y la armadura, yo voy a hacer el empalme. Para acá. El momento flector, ¿no? Empalme. Saco el momento flector y me da que la relación entre la armadura total, el punto central, 39.28, la armadura, estoy colocando acá porque este está más, prolongar más esta barra. La barra de 4 pi de 22, mal digo la barra. Ya. Ustedes corrijan
esta armadura de 425 superior, viene esta sección, ¿no? Por eso estamos diciendo aquí que en esta sección estoy colocando toda la armadura, pero la requerida en esta sección en realidad es solamente necesitaría 28. Hago la relación entre 39 y 28. 28.8 es 1.36, menor que 2. Quiere decir que estaría aquí en esta situación, menor que 2. Si la armadura proporcionada respecto a la armadura requerida es menor que 2, cualquiera que sea la situación, empalme clase B. Cualquiera que sea la situación, si yo empalmo el 100% de las armaduras o el 50%. Entonces, ¿qué es lo conveniente? No colocar todo el empalme en una sola sección, por norma, digamos. Mira, aunque me diga esto que yo puedo colocar el 100%, no es conveniente. ¿Cómo podemos armar entonces esta armadura que tiene 16 metros de apoyo a apoyo? ¿Cómo podemos empalmar? El primer tramo cubrimos los 12 metros que tiene la barra. Como son 4 barras que tienen que ser mayor a 16 metros, todos vamos a empalmar a este lado. Le pongo 2 barras del 25 de 12 metros y empalmo el otro pedazo acá que me queda. ¿Cuánto va a ser la longitud de empalme? En este caso va a ser 1.30 la longitud de anclaje, que es clase B. Nunca hacer empalme donde el esfuerzo es máximo, ya sabemos. La otra mitad de la barra, coloco las barras de 12 metros, sin cortarlas, ¿no? Tal como llegan, en el otro extremo, y la otra empalmo acá para cubrir toda la longitud. Fíjense que el empalme lo estoy desplazando. Aquí tendría solo el 50%. Y aquí solo tendría el 50% de empalme. ¿Por qué? Porque 2 barras están empalmando y 2 barras están pasando rectas. 2 barras están empalmando y 2 barras están pasando rectas. Entonces, en realidad estaría acá, fíjense en la tablita. Estaría acá. 50% y menor que 2 es esta armadura proporcionada entre la armadura requerida. Estoy en la clase B. Estoy en la clase B. Podría yo haber empalmado al 100% y seguir en la clase B. Esto no es recomendable. O sea, podría poner las 4 barras de 12 metros y empalmar en una sola sección todas. No es bueno. Hay que desplazar los empalmes. Sería, ¿cuánto sería mi longitud de empalme en este caso? Sería 1.30 porque es clase B. ¿Qué es LB? LB es la longitud de anclaje de las barras traccionadas que vimos en la anterior clase. Esta forma ¿no? LB cálculo. Entonces aquí corrijan, lo único que tienen que corregir acá en este ejercicio es que esta barra cubre la sección de empalme, esta barra superior.
Por eso que estamos poniendo aquí 39.28 dividido entre 28.28, que es la armadura que necesitaría estrictamente este momento. Como esta te la estoy pasando hasta acá, digamos, es que yo estoy tomando este porcentaje. Y quiero dejar tal como está dibujada aquí este detalle. Tendría que poner aquí que la relación sería 28 dividido entre 28, 4. 4 barras de 25, no me alcanzarían los 28. 8 barras de 25 son 39.28, casi 40. La mitad solamente son 20, alrededor de 20 centímetros cuadrados. No me alcanzarían los 28, por eso que está mal este dibujo. Es decir, esta tiene que prolongarse. Esta armadura de 4 phi de 25 cubre esta sección. Está mal en este ejemplo. Hay que prolongar esta un poquito. Bien. Entonces la armadura empalmada es de 2 fierros 25, 9.82. La armadura total de la sección empalmada es 39.28. Traje máximo de clase B, ya lo hemos terminado. Ahora, ¿qué pasa con los empalmes a compresión? Los empalmes en las columnas. La longitud de empalme de las barras sometidas a compresión pueden ser empalmadas en una misma sección. Es decir, el 100% yo puedo empalmar en una misma sección cuando estoy hablando de columnas. El código dice que la longitud mínima de empalme en las barras permanentemente comprimidas deben ser igual a esta formulita, por 0,073 menos y el diámetro de la barra. Para barras con FY 4200 o menor, está esta formulita, 0013 FY 24 diámetro. Para barras con valores superiores de FY, en ningún caso el empalme deberá ser menor de 30 centímetros. Estamos mal acá. Para barras FY 11 centímetros o menos, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Para barras con valores superiores, un caso, el empalme deberá ser menor que 30 milímetros. El empalme 100% así. Cuando tenemos que vaciar una losa, con esto dejamos el empalme de las interior de la losa para prolongar la columna que viene. Esta empalme cubre el 100% de las barras. Yo puedo colocar empalmar el 100% de las barras cuando tengo armadura de compresión. La formulita a usar aquí está más clarita. El FY es menor o igual a 4200, que es lo que ocurre siempre. Estoy hablando de columna. El L sub 0 se calcula con esta forma. La longitud anclaje. Y siempre debe ser mayor a 30 centímetros. Si yo tengo un FY mayor a 4200, el L sub 0 es
calcula con esta fórmula. Tiene que ser siempre mayor a 30 centímetros. Te repito, cuando yo estoy calculando una longitud de anclaje de una columna, puedo empalmarla en una sola sección, el 100% de las barras. Normalmente, cuando yo tengo la losa, dejo la longitud de anclaje para prolongar las columnas que van a venir. ¿Cuánto tengo que dejar de longitud? Este valor, que normalmente es tengo un acero 4200, un acero 5000, digamos, estaría aquí. De una anterior norma en columnas, ya vamos a ver eso cuando veamos columnas, la máxima capacidad del acero, su límite elástico máximo usado en columna debía ser 4200. Pues lo digo, una usada, por más que yo use un acero 5000, columna debía usar una tensión máxima de 4200. Por eso que en la mayoría de los países alrededor de nosotros usan acero como límite elástico máximo 4200. Sin embargo, el código nos permite usar hasta 5000. Este código. Y el acero llega a nosotros de Brasil. En Brasil, que es su norma propia, usa el acero 5000. En eso entonces, en cuanto a empalmes, en cuanto a longitud de anclaje, tanto Disculpe, ingeniero, no se le entiende nada, se le escucha muy bajito ahora. hablar la longitud de empalme es diferente para una columna, para el empalme de una viga y llevarla traccionada. En ambos casos, la armadura transversal. Esta armadura transversal colabora al desplazamiento barra. Tiene que tener un empalme de transversal, frío. Y luego un empalme, hacerlo siempre formando el trabajo, hacerlo al ras de una barra transversal, un trío. No convendría ser acá, por ejemplo, decir el empalme. No estoy hablando de armadura yuxtapuesta, estoy hablando de empalme. No convendría aquí porque no tiene la barra de tope, que es la barra transversal, que le ayuda mucho al empalme. Está demostrado eso en la laboratorio. No sería muy eficiente el empalme. Bien, vamos ahora a pasar a otro tema, unidad número 5, que se refiere al análisis de vigas sometidas a flexión. Vamos a empezar con los cálculos. Hasta ahora todo casi ha sido teórico, pero esa teoría es fundamental para poder proseguir con esto que ya empiezan los cálculos. Unidad número 5, entonces, análisis de vigas sometidas a flexión. Proceso de rotura por flexión. Supongamos una viga de hormigón armado simplemente apoyada, sometida
a carga creciente hasta su rotura por flexión. Vamos a suponer que esta viga es simplemente apoyada con dos cargas puntuales equidistantes del apoyo, y estas cargas van a empezar de cero hasta la rotura de esta viga. ¿Qué logramos con este cargado? Logramos que el diagrama de flexión en la zona central entre estas dos cargas es flexión pura. No habría esfuerzo cortante. Si el momento flector se mantiene constante, la variación del momento es el esfuerzo cortante. Si no hay variación de momento, el esfuerzo cortante es cero. Este es un cargado típico que me genera flexión pura en la sección central, ¿verdad? En toda esta sección, todas estas secciones. Pero vamos a analizar nosotros la sección central, 1-1. ¿Qué pasa con esta sección, con esta viga del nuevo armado sometida a flexión pura? ¿Cómo se comporta? Eso es lo que vamos a ver. Lo tenemos en la sección 1-1. Marcamos con estos puntos fijos a una distancia determinada de esta sección, con los puntos A, y a otra distancia determinada con los puntos B. Esta carga va a empezar de cero, va a ir aumentándose poco a poco hasta su máximo valor, que es el valor de rotura. La carga P desde cero hasta su máximo valor de rotura. ¿Qué pasa entonces? A lo largo del proceso de carga se puede estudiar experimentalmente la zona central, más propiamente la sección 1-1, colocando unos puntos fijos A sub I y B sub I que ya hemos indicado a partir de ella, a distintas alturas de alto de la viga, y midiendo las distancias entre A sub I y B sub I antes y después de cada escalón de cargas, conoceremos los acortamientos y los alargamientos en las distintas fibras durante todo el proceso. Una vez que cargamos, vamos a ir midiendo esta distancia. La distancia, todas las distancias que están a la misma altura, y ver qué ha pasado, si se han agrandado o se han acortado. ¿Qué ha pasado con la viga en general? A lo largo del proceso de la carga, la pieza pasa por 3 estados o etapas diferentes, en todas las cuales la deformación de la sección 1-1 se mantiene plana. Es decir, se cumple la hipótesis de Navier-Bernoulli. Estas hipótesis son de gran utilidad para la deducción de las fórmulas para el cálculo de secciones sometidas a flexión en vigas de hormigón armado. ¿Se acuerdan de resistencia, materiales? La hipótesis de Navier, en algunos libros solamente dicen la hipótesis de Navier, en otros la hipótesis de Navier-Bernoulli, la hipótesis de Bernoulli. ¿Saben en realidad cuál es el autor de la hipótesis?
pasa entonces? ¿Cuál es la hipótesis de Navier-Bernoulli? Casi en todo, digamos, la flexión. Todos los elementos. Yo tengo un elemento lineal de hormigón armado. Esta es la diferencia. Elemento lineal. Armado. Vamos a ver que este elemento se flexa, ¿no? Entonces se carga. Flexa. Yo dibujo aquí por la pizza. Bien, recta. Antes de cargar la viga. Una línea recta perpendicular a su eje. Ocurre que una vez que se deforma esta viga, la sección se mantiene plana. ¿Qué es eso? Que este eje, sí, ya no es recto, curveado, y que en esta sección la sección se mantiene plana, recta, no se distorsiona. Perpendicular al eje, la sección se mantiene recta. Esta es la hipótesis de Navier. ¿Cuál es lo primero que observaron cuando sometieron un proceso de carga a una viga de esta manera, como lo habíamos planteado acá inicialmente? En todo el proceso dice que hay tres estados o etapas diferentes. Todas ellas se cumple la hipótesis de Navier. Es decir, desde el inicio hasta la rotura, las secciones se mantienen planas. Estoy hablando de el armado, la flexión. La etapa del hormigón no fisurado. Bajo cargas pequeñas, cuando los esfuerzos por tracción son menores que módulos de ruptura, tensa el hormigón la flexotracción, la sección transversal total de la viga resiste la flexión con compresión del eje neutro hacia arriba, contracciones del eje neutro hacia abajo. No olvidemos que el armado es un momento positivo. La figura siguiente nos muestra la variación de los esfuerzos y las deformaciones bajo estas cargas pequeñas. Entonces, cuando las cargas son pequeñitas, el hormigón trabaja como si fuera acero o como si fuera madera, tensionado en toda esta sección. Está tensionado. El eje neutro hacia arriba está comprimido. El eje neutro hacia abajo está traccionado. Todavía el hormigón no se ha fisurado. Trabaja, tiene una resistencia a tracción pequeña, pero ha llegado a su límite por su estado. El hormigón no se ha fisurado. Las secciones se mantienen planas en su deformación, una recta. Para diferencia, para curva.
Con esa manera recta, yo puedo sacar relación de esta correlación de triángulo. Entonces, en este caso, el hormigón se considera esta sección de hormigón como si fuera una sección de acero compuesta. En este caso es una sección de hormigón con acero compuesto. Yo a este acero lo puedo homogeneizar, lo puedo transformar todo en hormigón, y esta resistencia sería el Fy dividido entre N, donde N es la relación de los módulos del acero con el módulo del hormigón. Y esta tensión en el extremo no llega todavía a superar el módulo de ruptura, la resistencia flexo-tracción del hormigón. Resumiendo, aquí nosotros nunca vamos a calcular una sección de hormigón porque trabaje así. Sería una locura. Pero como comportamiento, cuando las cargas son muy pequeñitas, el hormigón no se fisura. Cuando las cargas son pequeñas. La primera etapa del hormigón no fisurado. La etapa de esfuerzos elásticos, hormigón fisurado. Al incrementarse la carga de tal manera que supera la resistencia del hormigón a flexotracción, el módulo de ruptura, comienzan a desarrollarse fisuras en la parte inferior de la viga. El momento cuando comienzan a formarse las fisuras, es decir, cuando los esfuerzos de tracción en la parte inferior de la viga son iguales al módulo de ruptura, se denomina momento de fisuración, MCR. El momento flector, cuando la tensión de ruptura alcanza su valor. A partir de ese valor de MCR, cualquier momento mayor a ese valor, empieza la fisuración. Al aumentar las cargas, estas fisuras se extienden rápidamente hacia el eje neutro, el cual comienza a desplazarse hacia arriba. Las fisuras se presentan en aquellos lugares a lo largo de la vida donde el momento real es mayor al momento de fisuración a lo largo de la viga, donde el momento real es mayor al momento de la fisuración, tal como mostramos en la figura siguiente. Una vez que la viga se ha fisurado, empieza una nueva etapa, porque el hormigón en las zonas fisuradas no puede resistir los esfuerzos de tracción. Es el momento donde el acero empieza a resistir. El hormigón de pronto deja de resistir. Al pasar de la etapa 1 a la etapa 2, el hormigón que estaba resistiendo una tracción, y yo sigo creciendo con la carga, llega un momento en que la tensión inferior supera el valor del módulo de ruptura y el hormigón empieza a fisurarse. En ese momento el acero recién empieza a trabajar solo. Ya no hay que homogeneizarlo, ya trabaja solo. Esta etapa continuará mientras los esfuerzos de compresión en las fibras superiores sean menores aproximadamente a la mitad de la resistencia a compresión Fc' del hormigón. Y mientras el esfuerzo en el acero
sea menor que su límite elástico. En esta etapa, los esfuerzos de compresión varían linealmente con la distancia del eje neutro o bien con una línea recta. La variación lineal de los esfuerzos y las deformaciones se presentan normalmente en las vigas de hormigón armado bajo condiciones de servicio, ya que debido a estas cargas los esfuerzos del hormigón generalmente son inferiores a 0,5 Fc'. Para calcular los esfuerzos en el concreto, o sea, en el hormigón y en el acero, en esta etapa se usa el método de la sección homogeneizada. Las cargas de servicio o de trabajo son las cargas que se presentan cuando una estructura está en uso o en servicio. Bajo estas cargas se desarrollan los momentos que son considerablemente mayores que los momentos de fisuración. ¿Qué pasa? Cuando habíamos visto estado 1, el momento actuante era menor que el momento de fisuración. La pieza no se fisura en el sector donde el momento es pequeño. La pieza no se fisura, está en el estado 1. Pero aquí, donde el momento es máximo, es fuerte, estamos viendo el cargado, estamos cargados. Unas cargas puntuales. Estamos despreciando el peso propio. La viga. Entonces tenemos que el momento, en este caso es mayor al momento de fisuración. Empieza a fisurarse, ¿no? En el anterior caso, el momento era menor que el momento de fisuración, no había fisura. Ahora ya han empezado a fisurarse, pero en un estado elástico. Estamos admitiendo que esta viga está trabajando en un estado elástico. Tiene un comportamiento elástico. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando las compresiones que se generan en el hormigón, del eje neutro hacia arriba, no superen la mitad del Fc' del hormigón. Y las tensiones que se generan en el acero, y aquí el acero está trabajando, el acero, porque el hormigón ya se ha fisurado, no superan su límite elástico. En ese caso decimos que estamos en el estado 2, que se llama el estado 2. Se llama etapa de esfuerzos elásticos. El hormigón ya se ha fisurado. ¿Qué pasaría? Fíjense, con una sección. El eje neutro trata de subirse un poquito para ganar más esfuerzo, para ganar estas tensiones del hormigón que asumimos que varía linealmente. Estamos en etapa elástica, una variación lineal. Tenemos aquí la tensión del hormigón, del eje neutro para abajo ya no hay ningún aporte del hormigón, se ha fisurado, solo es el aporte de la mola traccionada. ¿Qué pasa con las deformaciones? Las deformaciones se siguen manteniendo planas, es decir, pasan siempre por el eje neutro, pero con una línea recta. ¿Qué significa esto? Que cuando ellos midieron esta distancia, estas líneas se mantenían rectas. Se iba abriendo. Unas se achicaban, aquí se achicaban las comprimidas, y las traccionadas se abrían.
y esto se mantiene recto. Solo pinta cargado, capas de carga para diferentes cargas. Y se mantienen planas las informaciones. En realidad, cuando estamos, si nosotros estamos en esta etapa, si hacemos una curva de tensión de formación del hormigón, hacemos una esta parte del hormigón se mantiene casi constante, empieza por ejemplo a curvarse hasta que se rompe. Esta zona más o menos recta. Elástica, podemos decir. Esta zona se comporte elásticamente alrededor del 50% del FC' de rotura. No pasamos, estamos alrededor de los 40, 45, 50%. Vamos a admitir que estamos a lado elástico. Elástico. ¿Sí? La tensión del hormigón podría no ser platificado. El acero y el hormigón. Plástico. Ingeniero, no se lo escucha. Esa zona. Bien. La última etapa, la tercera etapa de resistencia última o falla de la viga, cuando la viga ya empieza a fallar, está ya próximo a la rotura, está llegando a la rotura de la viga. ¿Qué pasa? Conforme a la carga crece todavía más, de modo que el esfuerzo de compresión resultan mayores que la mitad de FC'. Las fisuras de tracción se desplazan aún más hacia arriba si el eje neutro sigue elevándose, igual que lo hace el eje neutro. Los esfuerzos de compresión en el hormigón comienzan a dejar de ser lineales. De análisis inicial se supondrá que las barras de acero han superado su límite de fluencia. Las variaciones de los esfuerzos y las tensiones se muestran en la siguiente figura. Y el eje que ha seguido, digamos, de arriba, tratar de ganar mayor brazo de palanca, dado fuerza, para ganar mayor flexión, vector, ya deja de ser lineal esta variación de las tensiones, variaciones ya ratificadas. Estamos en esta zona ya. Este hormigón ha empezado a estar poco a poco plastificándose. Para lograr mayor brazo de par interno. Como si el hormigón, digamos, tratara de salvarse, ¿no?
tratar de salvarse, de no fallar, trata de no fallar, pero hasta el final este esfuerzo ya es muy grande y se llega a la ruptura. Puede fallar por ruptura del hormigón, puede fallar por ruptura del acero. Entonces, las fisuras han crecido casi hasta el tope. El hormigón puede fallar de pronto por aplastamiento y colapsa la viga violentamente. No logramos ver que estas fisuras son próximas a la rotura por aplastamiento del hormigón. Si la viga está falla por aplastamiento del hormigón, es una rotura. Previo aviso. La otra posibilidad es que falle el acero. Falla el acero, la viga no va a colapsar de inmediato. Se va a deformar. Va a haber preaviso antes de fallar. Entonces, fíjense que las secciones se siguen manteniendo planas. Eso es lo increíble en este tipo de vigas. Sometidas a flexión, elementos lineales sometidas a flexión en hormigón armado, las secciones se mantienen planas desde el inicio del cargado hasta casi la ruptura del hormigón, la ruptura de la carga última. De carga pequeña, la carga máxima, las secciones se mantienen planas. Se pasa por el eje neutro. El alargamiento, y la tensión se encurva, plastifica. La tensión del acero pasa ya del límite elástico, empieza a deformarse excesivamente. Ocurre cuando tenemos la etapa 3, que es la resistencia última o falla de la viga. Nosotros vamos en el método de los estados límites últimos, nosotros diseñamos la viga a rotura. Diseñamos la viga a rotura. Pero mayoramos las cargas y disminuimos la resistencia en los materiales. De tal manera que ya cuando la viga está en servicio, trabaja de manera elástica. Diseñamos aquí con cargas mayoradas y con materiales disminuidos en su resistencia. De tal manera que cuando ya trabaja, en realidad la viga está trabajando en servicio, está trabajando en la zona elástica. ¿Cuál es la ventaja de este método? Que yo sé cuánto es mi coeficiente de seguridad a la rotura, porque sé con cuánto estoy mayorando las cargas, sé con cuánto estoy disminuyendo la resistencia en los materiales. ¿Qué pasa con el comportamiento de la pieza en general? Porque lo que hemos visto ahorita es el comportamiento de la sección 1.1. ¿Qué pasa qué pasa con la viga en su conjunto? Las etapas que vimos anteriores corresponden al análisis de la sección central de la viga. ¿Qué ha sucedido con toda la viga en este proceso? La viga se ha ido deformando, tomando flechas crecientes. Y estas flechas evolucionan según la ley trilineal, que expresa el comportamiento de la viga en sus 3 etapas.
indicadas anteriormente. En la tapa del hormigón no fisurado, la sección tiene un módulo de rigidez flexionante EI correspondiente a la sección completa no fisurada, que es grande, digamos, ese valor de EI, cuando el hormigón no sea fisurado. En la segunda etapa de esfuerzos elásticos, el módulo de rigidez flexionante EI baja mucho, pues ya no se cuenta con el aporte del hormigón en tracción. Con esa zona el hormigón es como si no existiera, se empieza a fisurar, y la rigidez está proporcionada solamente por las armaduras en tracción y la zona comprimida. Al final de la etapa de resistencia última, la rigidez EI, rigidez flexional, pasa a ser prácticamente horizontal. No diría ya mucho. Las deformaciones son muy grandes. El siguiente diagrama de momento curvatura nos muestra cómo varían las rigidez flexionantes de las vigas en sus tres etapas antes indicadas. Aquí tenemos que yo hago un dibujo, una curva, un gráfico, momento curvatura, digo los momentos acá arriba y la curvatura en la parte de las abscisas. Cualquier inclinación de este gráfico, la rigidez flexional, cualquier pendiente, cualquier trazo me da una pendiente, que es la relación entre el momento y la curvatura, que viene a ser la rigidez flexional. La rigidez flexional en la etapa 1 es fuerte, es decir, la sección no se ha fisurado. La sección del hormigón trabaja completa, podemos decir así. Y aquí nosotros homogeneizar la armadura. Toda esta sección nosotros decimos EI, la rigidez flexional, EI. Este I, cuando en la primera etapa es grande, porque toda la sección está completa, no se ha fisurado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esta pendiente es fuerte. La etapa 1. La etapa 2, ya el hormigón se ha fisurado. No se ha fisurado mucho, pero ya se ha fisurado. Yo digo aquí el acero está formado en hormigón, la sección homogeneizada. Esta sección va a tener menos I que la anterior. Menos momento de inercia. Entonces la pendiente, dice, si yo dibujo el diagrama de momento curvatura, esta pendiente es mayor, corresponde a esta sección. Esta pendiente es intermedia, porque ya se ha fisurado el hormigón. Y cuando está próximo a la rotura, esta zona se hace más chica.
Entonces este I ya es más pequeño. ¿No? Ya la sección rectangular. Y la sección rectangular. Entonces, esta ya, su pendiente prácticamente casi horizontal. Las tres etapas. Cualquier inclinación en un momento, un diagrama, un momento de curvatura, es la rigidez friccional. ¿Se acuerdan que la derivada de Y, la ecuación de la elástica, curvatura, la ecuación de la elástica, la derivada de x de Y al cuadrado respecto de x al cuadrado es igual al momento sobre Y. Es decir, esta es la ecuación de la elástica. Yo digo que la derivada de x por acá, la derivada de y respecto de x igual a esto. ¿Y esto qué es? Esto vendría a ser la derivada de x respecto de θ, que es el ángulo de esta inclinación, igual al momento vector dividido entre x. Y esto viene hacia la curvatura, la de matemáticas. Entonces la curvatura es el inverso del R. Entonces cuando decimos que la curvatura es igual al momento sobre X. Entonces, ¿qué es EI? Un gráfico, momento de curvatura. EI es la relación entre momento y curvatura. Entonces, si yo dibujo acá momento, curvatura, la inclinación, es la rigidez y parecido a lo que hicimos cuando yo dibujo una tensión, una curva, tensión, deformación, la inclinación es E. E igual. Parecido. Y EI es la relación entre el momento y la curvatura. Hay que ver entonces con la deformación, una curvatura. Yo tengo una viga simplemente apoyada. Produce una deformación debido a una carga de una curvatura. Radio. Ya la flecha. Entonces, esta curvatura, esta rigidez flexional va disminuyendo
cada vez menos. Este sería en el estado 1, en el estado 2, estado 3. ¿Dónde vamos a trabajar en la práctica? En el estado 2, estado elástico. No nos conviene trabajar ni acá, ni acá, ni próximo a la ruptura, ni tampoco cuando el hormigón no se ha fisurado, porque serían secciones muy grandes las que me piden. Bien. Escrita la primera etapa, trabaja toda la sección tensionada. La segunda etapa ya se fisura. Y en la tercera etapa el eje neutro ya crece más hacia arriba y esta sección se hace más pequeñita. La tensión del acero ya ha superado su límite elástico. En esta zona la tensión del acero está en su límite elástico. Y el hormigón tiene una tensión menor al 50%. Y el hormigón ha pasado el 50%, está llegando a la rotura. Y el acero ha pasado su límite elástico. Todo empieza a deformarse fuertemente. ¿Cuál es el momento de fisuración? Este es un dato que nos sirve mucho para saber desde qué momento una sección de hormigón se empieza a fisurar cuando está sometida a flexión. Momento de fisuración para sección de cualquier material, en una sección de acero, de lo que sea. Nosotros sabemos por resistencia que la tensión es igual al momento dividido entre el momento de inercia por la distancia del centro de gravedad al punto donde yo quiero encontrar la tensión. Estamos relacionando este momento, la tensión, el momento de inercia de la sección. La profundidad donde yo quiero encontrar la tensión. No sabemos de resistencia. Esto vale para cualquier material dentro del campo elástico. Para una sección de hormigón armado, tenemos que, cuando el momento viene a ser igual al momento de fisuración, este momento es para el momento de fisuración. En ese momento, la tensión es la tensión de ruptura del hormigón. ¿No? Y la profundidad vendría a ser del eje neutro hasta la fibra más traccionada. Le vamos a llamar Y sub T. Entonces, cuando sigma toma la resistencia o módulo de ruptura del hormigón, la resistencia flexo-tracción, este momento va a ser el momento de fisuración. Este sigue siendo el momento de inercia de la sección completa. Y esta es la distancia del eje neutro a la fibra donde yo quiero encontrar esa tensión, que sería el neutro, el Y sub T, el eje neutro a la fibra más comprimida, más traccionada. Aquí yo puedo despejar el momento de fisuración y eso sería lo que resiste una sección de hormigón antes de fisurarse. El momento, si yo le aplico un momento menor a este valor, la sección no se fisura. Si yo le aplico un momento mayor a este valor, la sección se fisura. Ya entra al estado 2. Cuantía de armaduras. Cuando tenemos una viga de hormigón armado y la armadura de tracción es muy pequeña, el diagrama de hormigón será pequeño.
muy concentrado, puesto que su volumen debe equilibrar una pequeña fuerza de tracción del acero. Entonces, hay dos extremos. Si la armadura en una viga es muy pequeñita, ¿no?, puede haber una falla por alargamiento del acero, y puede ser una falla, una rotura frágil, violenta, rápida. Y cuando la armadura fuera muy grande, si la armadura es muy grande ya, el diagrama se andará bajando por la sección. Las situaciones extremas, estas dos situaciones extremas, muy poca armadura o mucha armadura, no son deseables por lo siguiente. Uno, para valores muy bajos de armadura A fraccionada, puede presentarse la rotura frágil de la pieza. Al ser capaz el hormigón en tracción de soportar momentos que la propia armadura, momentos más grandes que lo que la armadura resistiría. Es decir, si la armadura fuera muy pequeña, incapaz de resistir un momento superior al momento de MCR, de fisuración, sobreviene la rotura frágil sin previo aviso en el instante en que el hormigón se fisura. Dicho de otra manera, la armadura mínima, flexión en secciones de hormigón armado, deberá tomar al menos un momento igual al momento de fisuración. Ese es el primer caso. Es decir, tenemos que limitar una armadura mínima. Tenemos que tener una armadura mínima para que no se genere esta falla sin previo aviso. Una rotura rápida, violenta, que sería cuando el hormigón deja de trabajar a tracción. En ese momento tiene que haber una armadura que reemplace esa tracción que el hormigón está resistiendo. Esa es la armadura mínima. 2. Cuando tenemos armaduras muy grandes, la pieza no se romperá por agotamiento del acero en tracción, lo que es deseable, por existir en tales casos grandes alargamientos y fisuraciones de aviso. Si el acero en una viga es excesivo, se corre el riesgo de que ésta falle por agotamiento del hormigón comprimido, es decir, con rotura brusca y sin aviso. Para evitar estas situaciones indeseables, las normas establecen límites a las cuantías de las armaduras que veremos posteriormente. Pues hay dos situaciones. Una es el hormigón, cuando el momento es pequeño. Hemos dicho que el hormigón trabaja en una zona de tracción, tiene una resistencia a tracción pequeña, pero tiene este FC'. Yo coloco una armadura muy pequeñita, menos de lo que el hormigón resiste antes de fisurarse, menos de reemplazar esta fuerza, esta armadura sea muy pequeñita. Cuando se fisure de pronto el hormigón, de pronto se va a fisurar cuando el momento sea un poquito mayor al MCR, se va a fisurar, y al fisurarse tiene que encontrar una armadura mínima que reemplace al menos lo que el hormigón estaba resistiendo en tracción. Esa es la armadura mínima. ¿Qué pasa en el otro extremo? En el otro extremo, si yo coloco mucho fierro,
mucho fierro, y asumo que, aquí estoy suponiendo, si una situación que voy a cargarla a la viga desde un momento cero hasta la rotura. Si yo meto mucho fierro y empiezo a cargar a la viga un momento cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, como tengo mucho fierro, esta sección va a fallar por compresión del hormigón. ¿Y qué ocurre cuando el hormigón falla? No avisa. Ya sabemos eso. Cuando falla el hormigón, no avisa. ¿Por qué no avisa? Porque sus deformaciones son muy pequeñas en un material frágil. No avisa antes de fallar. Entonces, si yo tuviera una sección de hormigón con mucho fierro y la someto desde un momento cero hasta la rotura, el que va a fallar va a ser el hormigón. Y para fallar no nos va a avisar. Va a colapsar de un rato a otro. Estos dos son los dos extremos que no tenemos que admitir en una viga, porque sus fallas serían fallas frágiles. Cuando tengo un acero menor al valor mínimo, puede ocurrir una falla frágil. ¿Cuándo es eso? Cuando el momento empieza a ser mayor al momento de fisuración, desaparece este aporte de tracción del hormigón y ahí tiene que entrar una armadura que lo reemplace, mayor a este valor que el hormigón puede aguantar. Si encuentro una armadura más pequeña, viene a ser, se produce una falla frágil, violenta, rápida. Desaparece esta tracción y no encuentra quien lo agarre, que se fuerza y sobreviene el colapso violento. Entonces, ¿cuáles son las secciones que nos interesan a nosotros cuando vamos a dimensionar hormigón armado convertida a flexión? Nos interesa tener una sección de armadura mayor que la mínima y que cuando falle la sección, falle el acero primero. Que nunca ocurra que falle el hormigón. Porque si yo tengo una armadura mayor a la mínima, es decir, ya ha pasado el valor, la sección de acero está resistiendo, tiene un valor mayor al valor mínimo. Cuando esté actuando en el momento flector, la armadura tiene que ser capaz, ya es capaz de resistir ese esfuerzo y primero fallar ella. Así vamos a dimensionar, vamos a ver que vamos a dimensionar a que falle primero el acero antes que el hormigón. ¿Por qué nos conviene que falle el acero? Porque el acero antes de fallar tiene un comportamiento dúctil, se deforma mucho, nos va a avisar, la viga se va a fisurar, se va a deformar, nos va a avisar de alguna manera, es un proceso, no es de manera inmediata, lo que ocurriría si fallara el hormigón primero. Se prefiere que falle primero el acero, porque el acero es dúctil, es decir, se deforma excesivamente antes de romperse. El hormigón es frágil, no tiene mucha capacidad de deformarse. Hemos dicho es el 3,5 por mil de deformación admisible de rotura del hormigón. Y la rotura del acero en 1 metro puede deformarse hasta 12 centímetros antes de romperse. 12%. Está mal. 12%, no 12%. Ya.
Cuantías límites de armaduras. Estos valores tienen que aprendérselo de memoria. Son los valores límites. Cuantías mínimas por esfuerzos térmicos y de tracción. La presencia de esfuerzos térmicos y de retracción no suelen tenerse en cuenta en los cálculos, y tales efectos resultan cubiertos en los casos ordinarios, siempre que se respeten unas cuantías mínimas. Son unas cuantías geométricas que están referidas a una sección total del hormigón. La siguiente tabla nos muestra las cuantías mínimas para distintos elementos. Cuantías mínimas por retracción del hormigón por temperatura. Tipo de elemento estructural. En columnas, la cuantía geométrica mínima es 0,06%. Es decir, el 6 por 1000. Así nos indica nuestra norma boliviana, seguida por ACI. La norma ACI original recomienda un 1%. Sin embargo, nosotros aceptamos hasta un 6 por 1000. Ya van, digamos, en otros países aceptan hasta el 1%. Harta diferente para columnas. En este caso, nosotros aceptamos hasta un 6%. 6 por 1000. Por 4200 dividido entre FCY. FY. El FY es 5000. Este valor baja a 0,05. Sería la cuantía mínima rosas para un acero 5000. Para un acero 4200, 0.8 por 1000. 0,5 por 1000, 1,5 por 1000. Y en el caso de vigas, la cuantía mínima por retracción por temperatura es 14 veces el ancho de la viga por la altura útil dividido entre el FY. Para un acero 5000 viene a dar el 2,8 por 1000. Llega a nosotros. Rosa es 1,5 por 1000 y en vigas es 2,8 por 1000. ¿Ya? Estas son las cuantías mínimas que siempre deben respetarse los elementos, columnas, losas y vigas. Cuantía mínima por flexión. Ya son las vigas, ya las losas, la armadura mínima por flexión. Imaginemos una viga de hormigón sometida a flexión simple. Si el momento actuante es menor que el momento de fisuración MCR, el hormigón desarrollará una fuerza de tracción, pero al ser superado ese momento, al superar ese momento al momento de fisuración, desaparece de improviso en ese instante. Y la viga debe estar preparada con una armadura mínima
capaz de resistir dicha fuerza que el hormigón estaba resistiendo antes de fisurarse. ¿Cómo calculamos esta armadura mínima? Sabemos que el hormigón tiene una resistencia a la tracción que se da cuando el momento es menor al momento de la fisuración o igual. Cuando el momento supera al momento de la fisuración, desaparece de improviso este triángulo de tracción. En ese momento tiene que haber al menos estas armaduras, un fierro mínimo que pueda resistir al menos este valor. Y esa es la armadura mínima por flexión. Hacemos eso, calculamos cuánto es esta fuerza de este triángulo. Sabemos que este es el módulo de ruptura que tiene un valor, ¿no? Sabemos que la altura de una sección rectangular es H. Podemos calcular cuánto vale esta fuerza T, que genera la parte traccionada del hormigón siempre que el momento sea menor o igual al FC', al FCR. Calculamos, D va a ser igual a H medio, esta zona, por el B omega, por este B omega, por FCR, FR, con la ruptura. Esto me daría como si esto fuera un rectángulo, dividido entre 2 porque es un triángulo. Desarrollamos eso y vemos que esta fuerza T al final viene dada por esta expresión. Si yo le doy un factor de seguridad de 1,3, factor de seguridad de 1.3, el T último sería igual al phi por el T nominal. Esto vendría a ser el T nominal. El T último, multiplico por este valor, el acero nominal, que es la cantidad de fierro por la tensión límite elástico del acero, por 0,9, que es un factor de disminución de este acero, está controlado por tracción. Esta vendría a ser la resistencia nominal. Este phi vale 0,9 y esta es la resistencia, que es la cantidad de fierro por su tensión límite elástico del acero. ¿Cuánto es el T último? El T último es esta T multiplicada por un factor de mayoración de 1.3. Hacemos todos los cálculos y al final llegamos a esta fórmula, que es la que se usa para determinar la armadura mínima por flexión. MKS, metro kilo segundo. Esta es la fórmula. 0,8 raíz cuadrada de FC', quiere decir que aquí estaría en kilopón centímetro cuadrado, de en centímetro, en centímetro, y este en kilopón por centímetro cuadrado, me da una armadura mínima por flexión. Fíjense que aquí hay dos armaduras mínimas, entonces hay una armadura mínima por flexión. Cuando yo tengo una viga sometida a flexión, tengo dos tipos de armadura mínima. Por un lado la armadura mínima por flexión y por otro lado la armadura mínima por retracción y temperatura en vigas. Si es una viga. Si es una losa, la losa también puede fallar por flexión, que sería esta misma fórmula. Habría que calcular una armadura mínima con esta fórmula. Y hay que calcular una armadura mínima por retracción y temperatura con esta fórmula si es losa. Si es viga, lo mismo. Hay dos. Normalmente para situaciones normales gana la armadura mínima por retracción y temperatura, es decir, esta fórmula. En
embargo, hay que siempre comprobar, porque puede ser también que ocurra lo contrario. Y está la armadura mínima. ¿Cuál es el concepto entonces de la armadura mínima por flexión? Es que cuando desaparezca el aporte del hormigón en tracción, desaparezca el improviso. ¿Cuándo va a desaparecer? Cuando el momento empiece a ser mayor a MSR. Desaparece, se fisura la pieza y tiene que encontrar una armadura mínima capaz de resistir este triángulo de tracciones que el hormigón estaba resistiendo segundos antes de que el momento sea superado, el momento de fisuración. Vimos acá que por ahora, jóvenes, con la lista. Ustedes son 5. Los 9. B. A. Asistencia. Guardar. Bien, vamos a quedar entonces aquí. Por ahora, se los envío. Este tema creo que no se los envío todavía, se los envío más tarde. Bien, hasta luego entonces. Estudien, jóvenes. Lean. Todo lo que hemos avanzado es gran parte teórica, son los fundamentos que vamos a usar ya a partir de la próxima unidad, que ya son cálculos específicos. Luego. Hasta luego.